La niña creció comiendo basura desde pequeña. Sin embargo, ella obtuvo un talento mágico que otros solo sueñan tener: colmillos curativos de una bestia salvaje. Resulta que el hombre, que está a punto de adoptarla, pertenece a la familia más poderosa del norte, los Breo. El duque simplemente abrió sus ojos rojos, lo que hizo que la niña andrajosa temblara de miedo. La mirada que transmitía, ese frío penetrante en sus ojos, hizo que el duque involuntariamente se interesara mucho por la niña harapienta, que brillaba levemente frente a él. Resulta que antes de esto, el duque de Breo, al ver a su amigo siendo padre, se sintió inspirado por la felicidad que emanaba. Él también tenía curiosidad por saber cómo se sentía ser padre, pero cuando llegó al orfanato, las niñas que eran presentadas siempre terminaban llorando a gritos, debido a su poderosa presencia y mirada fría. Aunque era el novio ideal para las mujeres del imperio, en ese momento este hombre aún no había encontrado a su compañera. Cuando el duque se preparaba para subir al carruaje hacia otro orfanato, el director fingió acercarse para pedir una donación. Sin embargo, un sonido repentino llamó la atención de todos. La niña, intentando escapar del hombre, mordió su mano con fuerza y logró liberarse. Corrió directamente hacia el duque. Al ver la fría mirada del duque desde arriba, la niña estaba visiblemente nerviosa, pero no lloró. En cambio, gritó en voz alta: «Tío». Todos los presentes quedaron asombrados. El mayordomo Luca también expresó su sorpresa, ya que el color del cabello y los ojos de la niña eran muy similares a los del duque. Cuando el director intentó llevarse a la niña, el duque intervino para detenerlo. Luca también señaló que la niña no estaba en la lista. El feo director intentó dar una explicación, pero Luca dijo que desafiar la voluntad de la familia Breo significaba ser enviado al abismo de inmediato. Asustado por esto, el director y los demás responsables del orfanato se arrodillaron para pedir perdón. La niña harapienta, que estaba a lo lejos, observaba todo en silencio. Luego, fue llamada por el duque que tenía delante. Cuando el duque le preguntó su nombre a la niña sucia, ella respondió que odiaba su nombre actual. Por eso, dijo que no tenía nombre. El duque de Breo usó su poderosa magia en su mirada, dejando escapar una presión roja intimidante. Le advirtió que podría quitarle la vida en ese mismo instante. La niña, asustada, se encogió en su lugar, pero sus ojos, que brillaban con un dorado resplandor, no mostraban temor hacia él. El duque se acercó a la pequeña bestia de mirada feroz, se acarició el mentón pensativo, y dijo: «Pequeño león, de ahora en adelante, serás parte de mi familia Breo». La llamó Leonie Breo. La niña sucia, que había vivido entre basura desde pequeña, fue elegida como la preciosa hija adoptiva por el duque de la familia más poderosa del continente. La protagonista tampoco lo esperaba. Una simple palabra «tío», dicha en la multitud, pudo cambiar el rumbo de su destino. Cuando la niña llegó ante el duque de Breo, él inmediatamente notó a la pequeña sucia frente a él, los débiles destellos dorados de magia que irradiaban de sus ojos, y la actitud salvaje que mostraba al cruzar miradas con él. De inmediato supo que ella era la hija adoptiva que quería. La llamó Leonie Breo, que significa la bestia rugiente. Desde lejos, el mayordomo Luca se quedó asombrado por la decisión del duque. Al ver a los dos riendo y hablando en el carruaje, se tragó las palabras que estaba a punto de decir, porque recibir un nombre significaba el reconocimiento de la familia. Dentro del carruaje, Leonie seguía sin entender por qué el duque decidió adoptarla, porque el duque, desde el carruaje, había observado a los padres con sus hijos en la calle, irradiando calidez y felicidad, algo que él siempre había buscado como su lugar de pertenencia. Por eso, Leonie comenzó a sentirse preocupada. ¿Quién adoptaría a alguien por algo así? «Tío, ¿eres un idiota?». Aunque la razón era absurda, el duque notó que la niña quería ser adoptada por él. De lo contrario, no habría detenido su partida hacia el siguiente orfanato. Leonie confirmó su pensamiento directamente. Mi tío, que solo había apostado y no esperaba realmente tener éxito. Pero al ver a las personas saliendo por la puerta, y el rostro hipócrita del director que lo acompañaba, Leonie todavía quería pedirle un favor al duque. Reveló que el director y los maestros estaban desviando las donaciones. Al escuchar esto, el duque de Breo permaneció indiferente, pues ya había notado todo desde el momento en que vio a la niña. Sin embargo, cuando la niña, furiosa, reveló que también tenían vínculos con traficantes de personas, el duque finalmente despertó. A partir de ahí, continuó interrogándola repetidamente. La niña afirmó la veracidad de sus palabras. Leonie explicó que una hermana que conocía fue llevada por los traficantes. Por eso pidió al duque que castigara a esos responsables, pero pidió que solo castigara a los maestros que hicieron el mal, ya que algunos buenos maestros también cuidaron de ellos. Luego, la niña mostró su brazo, lleno de moretones. Dijo que los golpes más graves estaban en su espalda, causados por el director. ¿Deberían ser ejecutados? No, deberían ser torturados, para que sufran más que morir. Al ver a una niña tan despiadada, el duque se preguntó si realmente era una niña. Entonces llamó a Luca, que estaba fuera del carruaje,
y le pidió los documentos en su mano. Dijo que este lugar estaba demasiado sucio y debía limpiarse. Luego subió al carruaje y dejó el lugar con la niña. Después, Luca comenzó a preparar el trabajo de limpieza de los culpables. La niña bestial, que había sido sofocada desde pequeña, siempre llevaba nuevos moretones en su cuerpo cada día. A pesar de esto, aunque vestía ropa andrajosa y pasaba hambre, sus ojos seguían irradiando un espíritu indomable. Por eso, el duque de Breo, de la familia más poderosa del continente, la llevó consigo inmediatamente. La llamó Leonie. Durante el viaje hacia la familia Breo, la pequeña estaba envuelta en una manta, ensimismada, mientras su estómago no dejaba de gruñir. El duque, que estaba a un lado, no podía apartar la mirada de los moretones en las manos de la niña. Continuó observándola hasta que el carruaje se detuvo. Un caballero golpeó el vidrio, informando al duque que, debido a lo tarde que era, recomendaba detenerse en un hostal cercano para descansar. Antes de que Leonie pudiera oponerse, el duque aceptó inmediatamente la sugerencia del caballero. Incluso comentó, burlándose, que su hija estaba hambrienta y miserable. Pero su voz seguía siendo fuerte. Esto dejó a Leonie molesta, envuelta en su manta, mientras llegaban al hostal cercano. Cuando el padre adoptivo bajó del carruaje, su mirada permaneció enfocada en la pequeña niña que lo seguía de cerca. Incluso ordenó al caballero que no reanudaran el viaje hasta que Leonie recuperara fuerzas. Sin embargo, cuando Leonie se preparaba para bajar del carruaje, su mano accidentalmente no encontró apoyo, haciendo que casi cayera al suelo. Antes de que el caballero que estaba lejos reaccionara, el duque extendió su mano de inmediato, cayó de rodillas y atrapó a su querida hija. En ese momento, este poderoso hombre también se mostró nervioso, temiendo perder el vínculo familiar que tanto le había costado obtener. Leonie, temblando por completo, comenzó a elogiar a su padre por su rápida reacción. Mientras tanto, los demás estaban sorprendidos de que el hombre más poderoso del norte se arrodillara. Cuando el caballero finalmente reaccionó, el duque confió a su hija al cuidado del caballero. El caballero tomó a la señorita en sus brazos y se dirigió al hostal. Durante el trayecto, Leonie lo elogió como un héroe, haciendo que el caballero sintiera la inocencia infantil de la niña. Sin embargo, esa noche, mientras cuidaba de Leonie, descubrió las innumerables cicatrices y moretones en su espalda. Quedando completamente conmocionado, el caballero volvió en sí al escuchar el llamado de la niña. Leonie explicó que las heridas en su espalda eran graves, y que esperaba sanarlas pronto, ya que el dolor la despertaba mientras dormía, pero debido al constante maltrato, nunca tuvo tiempo de recuperarse. Luego, el caballero ayudó a Leonie a limpiar su cuerpo con agua tibia, y le aseguró que con buen descanso, se recuperaría rápidamente. Le contó que su hermano menor también se lesionaba a menudo, así que sabía cómo cuidar de ella adecuadamente. En ese momento, Leonie sintió una calidez que nunca había experimentado. Después de ponerse ropa nueva, se quedó dormida de cansancio en su habitación. Mientras tanto, el duque, sentado en el sofá, ya estaba planeando su próximo paso. Ese paso era encargarse personalmente de esos miserables. El duque, que siempre había sido frío y despiadado, ahora mostraba una inusual ternura. Desde que adoptó a la niña, su relación se volvió sorprendentemente cercana. Los caballeros de la familia, al ver la actitud amable de su maestro, no podían creer lo que estaban presenciando. Al día siguiente, en el carruaje, Leonie eructaba después de haber comido en exceso. Desde que fue adoptada por la familia, sus desayunos, almuerzos y cenas siempre incluían carne. Sin embargo, mareada por el viaje, se tapaba la boca con miedo de vomitar. El duque, que revisaba documentos a su lado, esperaba que su hija adoptiva no lo pasara mal, porque, mientras estuviera en el carruaje, cada instante de su respiración valía el costo del viaje, así que lo que Leonie quisiera, solo tenía que pedirlo. Sin embargo, el duque no esperaba que su hija adoptiva fuera una pequeña astuta amante del dinero. Aún así, Leonie decidió no vomitar. Además, afirmó que las personas deberían ser ricas en espíritu, pero el duque consideró que eso era un disparate. Leonie, con la mano en la ventana de vidrio, también entendía esta verdad. Sin dinero, todo era solo consuelo propio. Incluso le dijo, «Tío, qué bien lo entiendes». Al escuchar esto, el duque, con los documentos en la mano, sonrió ligeramente. Pensó que la pequeña niña frente a él no era nada simple. Mientras miraba por la ventana hacia Revy, Leonie comentó que le gustaba mucho su hermana. El duque también reflexionaba. Pensaba que su hija necesitaba un caballero que la protegiera. Además, consideraba necesario encontrar personas que la cuidaran. Pero, para ser su caballero guardián, Revy era la elección más adecuada. Cuando el duque preguntó a Leonie si había usado un portal de teletransportación, al día siguiente, Leonie se sintió mal y vomitó. Al ver a Leonie débil en los brazos de Revy, el duque frunció el ceño con preocupación. Cubrió a su hija con su abrigo, acogiéndola en su pecho, le dio suaves palmadas en la espalda, y Leonie se quedó dormida en los brazos del duque. El duque, al ver a su hija dormida, sonrió con ternura y dijo, «Esta pequeña duerme profundamente. Leonie, la pequeña astuta,
comenzó a ganarse la confianza de toda la familia Breo. ¿Quién podría imaginar que, solo un día antes, era una niña sucia y despreciada? Hoy, se había transformado en la señorita de una familia imperial. Tras llegar a este mundo, además de su inteligencia adulta, no tenía ninguna otra ventaja especial, pero gracias a su ternura y su encantadora sonrisa, conquistó los corazones de las sirvientas. Incluso el chef se esforzaba al máximo para preparar exquisitos platos para la señorita. Toda la mansión del duque estaba llena de satisfacción. Esta fría residencia finalmente tenía un poco de calidez. Así, Leonie comenzó a vivir como una señorita rica. Mientras disfrutaba de los deliciosos manjares, vio a su hermana guardiana acercarse. Corrió de inmediato y se lanzó a sus brazos. Antes de que pudieran disfrutar completamente del abrazo. Como una señorita noble, no necesita ser tan efusiva. Pero Leonie no estuvo de acuerdo. Porque cada persona que se esfuerza merece respeto. Al escuchar estas palabras de la señorita, Revi se conmovió profundamente. Se arrodilló sobre una rodilla y besó la mano derecha de la señorita. Hizo un juramento de lealtad eterna. Luego le dijo a Leonie que el duque quería hablar con ella. Leonie recordó al hombre frío del norte, que siempre que ella lo mimaba, le daba deliciosos caramelos de leche con fresa. Por lo tanto, sabía que su padre adoptivo realmente la quería. Le preguntó a su hermana guardiana por qué su padre la llamaba. El rostro de Revi se tensó, recordando a las personas que habían lastimado a la señorita. Dijo que no dejaría que se salieran con la suya. Leonie acarició el rostro de su hermana, diciendo que quería ir a ver a quienes la habían lastimado. Su hermana guardiana la llevó al salón principal. Al ver a las personas delante de ella, Leonie saltó rápidamente al suelo, y corrió hacia los brazos de su padre. El duque, preocupado por su hija imprudente, le advirtió que tuviera cuidado. Leonie le aseguró a su padre que no se preocupase, que en el orfanato era la más rápida. El duque, intrigado, preguntó por qué. La niña explicó que era fruto del entrenamiento, ya que los maestros del orfanato la perseguían para golpearla. Correr lento significaba un castigo seguro. Apenas con 7 años, esta pequeña bestia ofrecía maldiciones de muerte a los maestros. Incluso daba instrucciones detalladas a su padre sobre cómo ejecutar los castigos. Desde que fue adoptada por el duque, Leonie había comenzado una vida de lujo, pero nunca olvidó las torturas que sufrió en el orfanato. Al enterarse por el caballero jefe de las heridas de Leonie, el duque, que adoraba a su hija, ordenó arrestar a todas las personas del orfanato. Quería encargarse de ellos personalmente. No permitiría que esas alimañas contaminaran su territorio. Inicialmente había llamado a su hija para ayudarla a vengarse, pero no esperaba que la pequeña Leonie actuara fuera de lo esperado. El director, arrodillado y sudando, suplicaba a la niña que los perdonara por los viejos tiempos. Leonie, con una sonrisa dulce, se acercó al director. Todos los maestros estaban arrodillados pidiendo clemencia. Ella simplemente se quitó sus pequeños zapatos, sonrió ligeramente y dijo, «Es hora del juicio». Mientras caminaba hacia los maestros, enumeraba sus crímenes. Con el zapato señaló al maestro que solía pellizcarle los brazos, diciendo, «Las personas deberían ser más amables». Luego se acercó a otro maestro, criticando el uso del cinturón para golpear a los niños como algo inaceptable. Finalmente, llegó frente al director. Con una mirada adorable, lo acusó de haberla maltratado tanto. ¿Por qué alguien disfrutaría lastimando a los niños? El director temblaba tanto que no podía hablar. ¿Leonie lo perdonaría? La respuesta fue un golpe con su zapato. Luego sacó una caja. El duque, curioso, preguntó qué contenía. Leonie sonrió y dijo que era un regalo para los invitados. En el siguiente instante, comenzó la música. Con las bendiciones de un requiem, todos sintieron como si estuvieran en el infierno. La niña levantó el dedo medio con desprecio hacia ellos. ¿Por qué temer al lugar al que tarde o temprano irán? El duque, al observar las acciones de Leonie, comentó con orgullo, «No cabe duda de que es mi hija». Sacó un caramelo para recompensarla. Al ver el caramelo en su mano, Leonie estaba confundida. «Hoy ni siquiera he sido cariñosa». El duque acarició la cabeza de Leonie y dijo, «Esto es una recompensa como miembro de la familia Breo, lo hiciste muy bien hoy». La pequeña astuta recién adoptada, aunque poseía las características de la familia de las bestias, su debilidad física casi le costó la vida. En el camino de regreso a casa, los caballeros de la Orden del Norte de Grady, que servían al duque, estaban llenos de asombro en sus ojos. Se sorprendían de la ternura que su maestro mostraba hacia la señorita. Aunque era algo hermoso, resultaba inquietante, y no podían apartar la mirada. Cuando el carruaje llegó a las tierras nevadas del norte, Leonie, en brazos del duque, abrió los ojos lentamente, al mirar el próspero pueblo frente a ella, cubierto por la nieve. Y las calles llenas de personas felices. Leonie se sintió llena de expectativas hacia este lugar, aunque era más pequeño que la capital. Para alguien que nunca había visto el mundo exterior, era simplemente el mejor lugar. Al observar las calles animadas y florecientes, Leonie se sentía intrigada por la nieve de primavera. Aunque hacía frío, sabía que este sería el lugar donde crecería. Mientras tanto, en el castillo,
Todos se preparaban para la ceremonia de bienvenida del dueño. Al ver el carruaje acercándose desde la distancia, el mayordomo abrió la puerta del carruaje para recibir al maestro, pero fue una joven quien bajó primero, sorprendiéndolo. Al ver la majestuosa y lujosa mansión frente a ella, Leonie gritaba emocionada. De repente, se encontró suspendida en el aire, sostenida por el duque en sus brazos. Mientras tanto, las sirvientas y el mayordomo del castillo despejaban el camino para ellos. Bienvenido a casa, maestro. La formalidad solemne de la ceremonia hizo que Leonie se sintiera incómoda, pero el duque acomodó cuidadosamente a su hija en sus brazos. Leonie miró al apuesto hombre frente a ella. Aunque ya no se sentía mal, el duque continuó llevándola en brazos entre la multitud. Les dijo que había un nuevo dueño en la casa. Leonie también sintió el calor del pecho de su padre. Una sensación de seguridad la llenó por completo. Esto también hizo que el duque se diera cuenta de la peculiar afición de su hija. Cuando entraron en el salón principal, Leonie vio las barandillas doradas y brillantes a su alrededor, y las lujosas decoraciones resplandecientes. Incluso para alguien que había llegado de otro mundo, nunca había visto una casa tan lujosa. Sin embargo, también señaló, normalmente aquí suelen ocurrir asesinatos. ¿Cómo lo sabes? La conversación entre ellos creó una atmósfera incómoda a su alrededor. Mientras tanto, el mayordomo, que se inclinaba para dar la bienvenida, notó a la pequeña niña en los brazos del duque. El duque también había ordenado en casa que se preparara la habitación y la ropa para la niña, porque ahora habría un nuevo miembro en la casa. El mayordomo comprendió el motivo de inmediato. Cuando la señorita se presentó como Leonie, el duque respondió que estaba equivocada, porque el nombre que le dio él mismo debería ser más largo que ese. Al ver la expresión cariñosa de su padre, Leonie, en ese momento, parecía haber comprendido el concepto de familia. Así que inmediatamente asintió y se presentó nuevamente. Hola, mi nombre completo es Leonie Breo. Luego, unas manos cálidas acariciaron su cabello. Al ver el rostro orgulloso y tierno de su padre, Leonie, tímidamente, se cubrió la cara. El mayordomo, al ver todo esto desde lejos, no podía entender esta belleza, pero no podía apartar la vista de la escena frente a él. Sin embargo, el mayordomo también comprendió que la mansión pronto estaría llena de ruido. La niña adoptada por el duque resulta que también tiene la sangre única de la familia Breo, y además, tiene un talento mágico que no le envidia al del duque. La curación de las bestias. La niña sucia que nadie quería ayer, hoy se ha convertido en la dueña. Ahora controla la vida y la muerte de los demás. ¿Quién puede encender este pequeño corazón rojo y dar un golpe en la cabeza del gran perro? Si eres feo, no me etiquetes. Ante el director que la había maltratado, no mostró ningún tipo de compasión. Incluso sugirió que su padre adoptivo los atara con cuerdas y los empujara al acantilado. Así podrían sentir el aliento del infierno una y otra vez. El duque, aunque impresionado por la idea de su hija, sabía que en la parte trasera de la mansión había un acantilado. Por lo tanto, esta opción era factible. La criada que estaba cerca también elogió lo impresionante que era la señorita. Leonie vio que todos aprobaban su plan. Luego le dijo al duque que no se sobrecargara, que descansara bien antes de seguir. Para ello, hizo un pacto con él, y si el tío rompía el acuerdo, le golpearía la cabeza. El secretario general, que estaba cerca, no podía creer lo que veía. ¿Esta gente realmente está enseñando a una niña? Se preguntaba qué pensaba el duque al respecto. ¿Por qué está tan cerca de la niña que acaba de adoptar? Recordando a la señorita de hace 10 años. Quizás la niña realmente tiene la sangre de la familia Breo, porque la fuga de la señorita fue una huida con su ser querido. Pero durante una tormenta, ocurrió un accidente. Cuando llegaron, solo encontraron el carruaje destruido. No hallaron rastro de la señorita ni de su acompañante. Por lo tanto, se sospecha razonablemente que la niña es la heredera de la familia. Después de todo, solo la familia Breo tiene cabello y ojos negros. El secretario, lleno de dudas, llegó a la oficina del duque, preparado para informar sobre sus descubrimientos. Mientras tanto, el duque seguía disfrutando tranquilamente de su baño, recordando las palabras serias del mayordomo, que criar a un niño no es lo mismo que criar una mascota. Pelio sonrió ligeramente. Esa niña claramente es una bestia. Pero al pensarlo mejor, quizás Leonie sea un talento mágico único en 1.000.000. Un genio mágico. No todos los niños conocen el concepto de requiem y corrupción. Mientras el duque se mantenía relajado, Lupus lucía una expresión agotada. El duque seguía desconcertado por la expresión del mayordomo. La respuesta de Lupus fue: ¿el duque no sabe lo que está pasando? El duque es el mayor terrateniente de la región. Con solo un gesto de su mirada, el secretario deja de protestar. La primera vez que Pelio vio a la niña, pensó que era solo una pequeña mendiga. Pero cuando ella, desde lejos, gritó con fuerza llamándolo tío, y vio en sus ojos esa feroz y poderosa energía animal, hizo que el duque estuviera seguro. Ella es la hija de su hermana, perdida durante muchos años. La hija de su hermana.
¿Quién podría escribir estas palabras? El autor inmediatamente comenzó a grabar, haciendo una acrobacia. Resulta que aquel día lluvioso en el territorio hebreo, la señorita Reggie y su ser amado fueron a huir juntos. Esa fue la historia, aunque los dos se subieron al carruaje. Al final, lo único que el duque encontró fue el carro destruido en el suelo. Por eso, los dos mayordomos afuera empezaron a pensar algo. La joven que acaba de llegar a la mansión, aunque se parece mucho a la señorita Regina que huyó, pero decir que ella es la hija ilegítima del duque parece más realista, porque la primera vez que la vi, sentí que se parecía mucho a la señorita Regina, pero ahora, cualquiera que la mire, ve que ella es la señorita mimada de la familia Breo, como aquella que recuerdan, esa señorita pura y bondadosa que carecía de tacto. Sin embargo, Lupus no cree que sean iguales, aunque no se ha encontrado nada, pero el mayordomo pensó que, después de que los dos sobrevivieran al accidente, probablemente fue después de eso que nació la niña frente a ellos. Después de todo, solo la familia Breo tiene cabello y ojos negros. Por eso, cuando la niña tocó la puerta y preguntó si su padre estaba allí, la criada se inclinó y dijo: el maestro podría estar en el baño. Volvemos en un momento. Dentro de la habitación, al oír esto, Leonie preguntó si la hermana tenía miedo de su padre. La respuesta de la criada fue: por supuesto, porque ella es solo una persona común. Por eso, la habitación se volvió inesperadamente tranquila. Pero lo que todos en la mansión sabían es que el duque cuidaba mucho a la señorita. Eso era indiscutible. Al escuchar esto, Pelio sonrió levemente, pero luego fue llamado un solterón de por vida por su hija. El duque, incapaz de escuchar más, abrió la puerta de golpe, la levantó en sus brazos y comenzó a reprenderla. Luego, la hija buscó en su bolsillo las galletas rústicas que había hecho. Se las dio personalmente al padre. Antes de que Leonie se sintiera orgullosa, el padre desveló los ingredientes de las galletas. Todo es propiedad de ella. Por eso, la señorita, molesta, intentó tomar las cosas de nuevo. Después de unos pequeños enfrentamientos, Leonie agitó la mano y se despidió de su padre. Desde lejos, Lupus vio al duque probando las galletas de su hija. Después de un momento de silencio, finalmente habló sobre la señorita Leonie. La niña de 6 años ya podía usar la magia más poderosa de este mundo, aunque fue criada como una noble hija adoptiva. Cada vez que la criada la acostaba junto a Leonie, siempre ponían una campanita brillante. Y esta campanita mágica, cada vez que se agitaba, la criada podía sentir la llamada de la señora, pero en la mente de Leonie, parecía haber visto a otros niños tocando instrumentos similares. Si tenemos que decirlo, fue hace mucho tiempo, probablemente en la vida pasada de la hija adoptiva, pero si su madre realmente escapó con su amante. La conversación de Lupus con el duque era para corregir el rumor sobre Leonie. Se decía que ella era una hija ilegítima. Sin embargo, para el duque, lo que más odiaba era hablar del pasado. Aunque Lupus temía al duque, aún expresó sus dudas. Esperaba que el duque continuara investigando sobre los problemas del pasado. Esperaba que el maestro aceptara su atrevimiento. Sí que Lupus directamente dijo: la señorita Leonie y la señorita Regina seguramente están relacionadas. Al escuchar esto, Pelio se puso serio. Sin embargo, para el duque Pelio, Regina había desaparecido hace muchos años. Aunque quería investigar el pasado de Leonie, después de escuchar a Lupus, ya no sintió la necesidad de investigarlo. Sin embargo, Lupus pensaba que esto era simplemente una forma irresponsable de actuar. El desdén de Pelio ya se había anticipado. ¿Deberíamos contarle toda esta cruel realidad? Una es la hija colateral que se escapó en contra de la familia. La hija colateral que huyó con su amante. Uno es el más fuerte del imperio, la hija ilegítima de Leo. Si tuviera que elegir entre los dos, definitivamente elegiría a la segunda. Al escuchar esto, Lupus también bajó la cabeza, sintiéndose culpable. Pero al escuchar una frase del duque: tú eres mucho más fuerte que yo, Lupus se sorprendió mucho, porque el duque nunca había considerado: ella es la hija de Regina. ¿Entonces realmente se parecen mucho? Ante la pregunta del duque, la respuesta de Lupus fue que no. Más bien, ella se parece sorprendentemente al duque. Se parecen sorprendentemente. Para el duque, verificar esto es realmente fácil, porque la primera vez que la vio, él vio en los oscuros ojos de la niña, vio una luz que brillaba como arena dorada. Con esta característica, es suficiente para probar que la sangre de la familia Breo corre en su cuerpo. Es la hija de una bestia. Con solo una mirada, la bestia dormida en su cuerpo, sin mostrar sus colmillos, responde al llamado salvaje de Pelio. Esto resuena, por lo tanto, lo que significa que esta niña, quien una vez buscaba comida en los basureros, en sus ojos brillaba una feroz esencia de la familia de las bestias. Los colmillos con la esencia salvaje, no era una simple coincidencia. En realidad, después de que la niña llegó a este mundo, ella ya había viajado a una novela bastante interesante, que escribía sobre lo vulgar.
En el momento en que abrió los ojos, no se convirtió en una noble, de un mundo de novela mágica romántica. Antes de que pudiera aceptar todo lo que sucedía, tuvo que hacer trabajos duros, comer comida sin nutrientes, y dormir sobre el frío suelo cada día. Cuando se enfrentaba a la desesperación, vio la carreta que se acercaba al orfanato. Eso la hizo reconocer el patrón del león negro. Esto la hizo entender que el hombre frente a ella era el protagonista de la novela, el duque Perio. Así que la protagonista apostó su vida. Pensó que sería una sirvienta en la casa del duque, pero cuando el duque le dio el nombre, Leoni Breo, y le dijo que era su sobrina por sangre, la consentida en los brazos de su padre, Leoni nunca imaginó que las cosas se desarrollarían así. Este giro absurdo en la trama le hizo sentir que era más bien algo que se dice después de la cena. Por eso, rápidamente aceleró su paso y se dirigió a su habitación. Antes de que pudiera reaccionar, se encontraba allí. El mayordomo Cara reaccionó y cerró la puerta. Le dijo a Cara que tenía un secreto que contar. Aunque en ese momento el mayordomo estaba muy confundido, aún así levantó la capa que estaba cerca y la puso sobre la señorita. Pero cuando Oni dijo que ya sabía sobre su madre biológica, el mayordomo Cara, que no lo había entendido al principio, se sorprendió al darse cuenta de que el duque ya le había contado todo. Resulta que el duque ya le había contado toda la historia, y que la chica ya había descubierto los colmillos dentro de su cuerpo. Antes de que la señorita pudiera hacer la siguiente pregunta, los ojos del mayordomo Cara ya comenzaban a brillar con lágrimas. Oni, nerviosa, seguía moviendo las manos para consolar al mayordomo. Cara, sintiéndose confundida, también se limpiaba las lágrimas, diciendo que la señorita Regina probablemente ya haya fallecido. Al escuchar esto, la protagonista dudó por un momento, pero finalmente preguntó si el duque odiaba mucho a su madre biológica. Al escuchar esto, Cara inmediatamente negó esa afirmación y dijo directamente el nombre de Regina, por lo que Oni finalmente entendió el verdadero nombre de su madre biológica. Sin embargo, se enteró a través de la criada que ella era una persona muy despistada, aunque era muy bondadosa y una señorita que buscaba el romanticismo, pero una idealista sin sentido común. Es lo que más molesta, aunque un poco lamentable. Oni aún preguntó sobre lo que pasó con su madre biológica. La criada, en silencio, reveló que la señorita Regina finalmente huyó. Al preguntar sobre todo, la protagonista entendió. Este es el material, la trama del autor de la novela, la razón de esta trama absurda. Ahora, todos los misterios del viaje en el tiempo se han resuelto completamente, y el siguiente paso, este es el verdadero comienzo de su vida.